Hola de nuevo a todos, muchas gracias por su tiempo. Este espacio está dedicado a la esquizofrenia, no lo estoy haciendo con afanes, no lo estoy haciendo por likes, no lo estoy haciendo para que les guste. Mi objetivo es compartir contenido útil que realmente beneficie o contribuya a a la rehabilitación de enfermos de esquizofrenia como yo. Entonces, pues bueno, mi compromiso hace unas semanas fue estudiar la enfermedad con ustedes y compartir la información. Antes de empezar con el capítulo de hoy, mi estado actual. Mi estado actual pues no es el más estable que digamos, sin embargo pues tampoco me puedo quejar. A pesar de todo me ha ido bien. He logrado varias cosas este año a nivel profesional. Y pues bueno, también la ausencia fue debido a eso mismo. Estuve un poco absorbido por el trabajo y también por varias situaciones. Mentalmente, mi caso particular es estar congelado en un punto del tiempo hace unos 8 años, por allá en 2016 o 2017 o un poco antes. Y pues nada, siempre me hablan de ciertas personas en particular que no volví a ver hace muchos años, por varias cosas o por varias experiencias. Ni siquiera hay una explicación, pero todo el tiempo viven recreándome una explicación distinta de por qué tales personas me odian y por qué yo debería estar muerto o por qué me quieren asesinar. Entonces, pues bueno, en ese sentido no ha cambiado mucho. Todos los días me dicen que me muera o que me va a matar alguien. Y pues bueno, ya en lo que respecta a los últimos días, estas voces que tengo pues me han hablado más que todo de personas en específico y de situaciones en específico que ya requieran situaciones personales imaginarias que a pesar de ser imaginarias no dejan de ser enfermas y también de abusar de los límites o de la privacidad de los demás. Entonces pues bueno, también últimamente pues he estado acosado como siempre, atacando mi autoestima y haciéndome sentir mal por la impresión o por el que dirán o cosas así. Pues estoy aburrido, estoy ahogado, estoy desesperado por acabar con estas voces y pues aquí estamos continuando la lucha con ustedes. También a nivel laboral, si se preguntan, pues también básicamente estuve trabajando tomando llamadas y en varios casos sí hubo momentos en los que las voces se mezclaban de alguna forma con las llamadas o también hablaban de mí como si fueran compañeros de trabajo observándome y criticándome o adulándome, qué sé yo. Entonces fue incómodo porque no lo hicieron de forma agradable como pasaría en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier persona real o normal, sino que lo hicieron ya más hablándome de personas en particular, diciéndome que a tal persona sufrió un accidente o que se agredió a sí misma o agredió a alguien más por mi culpa. Entonces, pues bueno, el capítulo de hoy tiene que ver mucho con la comunicación. Entonces, en ese sentido también es importante entenderlo. Son cosas básicas, pero bueno, vayamos al grano. El libro, les recuerdo, se llama Superar la esquizofrenia de Fuller Torrey, el señor Torrey. El capítulo de hoy se llama La incapacidad de interpretar y responder. Entonces, bueno, voy a leer el capítulo de hoy y al final pues les daré mi retroalimentación ya para concluir. La incapacidad de interpretar y responder. En la gente normal, el cerebro funciona de tal modo que los estímulos que van llegando son seleccionados e interpretados. Después, se selecciona la respuesta correcta y se emite.
La mayoría de las respuestas se aprenden, como decir gracias, cuando recibimos un regalo. Esas respuestas también incluyen la lógica, como saber predecir lo que nos va a pasar si no llegamos al trabajo a la hora que deberíamos. Nuestros cerebros seleccionan e interpretan los estímulos que nos llegan y emiten respuestas cientos de miles de veces cada día. La localización de esta función se supone que reside en el sistema límbico y está íntimamente conectada con la función de selección mencionada más arriba. Un defecto fundamental en la esquizofrenia es una incapacidad frecuente para clasificar, interpretar y responder. Los libros de texto de psiquiatría describen esto como un trastorno del pensamiento, pero la implicación tiene un alcance superior. Los estímulos visuales y auditivos, las emociones y algunas acciones se hallan desorganizadas de la misma manera que los pensamientos. El defecto del cerebro es probablemente muy semejante en todos los casos. Nuestra comprensión del cerebro humano no es suficiente para conocer con precisión cómo funciona el sistema, pero nos podemos imaginar en medio del sistema límbico una telefonista sentada delante de un cuadro de conexiones manuales, como antiguamente. Recibe toda la información que llega, pensamientos, ideas, recuerdos y emociones que van llegando. Los cataloga y determina todos los que deben ir juntos. Por ejemplo, nuestro cerebro toma las palabras de una frase y las convierte automáticamente en un concepto. No tenemos que concentrarnos en las palabras individuales y nos podemos centrar en el sentido del mensaje completo. Ahora bien, ¿qué pasaría si la telefonista decidiera no realizar la tarea de organizar e interpretar? En relación con la comprensión de los estímulos auditivos, dos pacientes describen este tipo de defecto. Cuando la gente habla, tengo que pensar qué significan sus palabras, y así se crea un intervalo en vez de una respuesta espontánea. Tengo que pensarlo y esto lleva tiempo. Tengo que concentrar toda mi atención en la gente cuando están hablando. De lo contrario, se mezcla todo y soy incapaz de entenderles. Puedo concentrarme bien en lo que la gente está diciendo si hablan de modo simple. Cuando usan oraciones largas es cuando pierdo el sentido de lo que quieren decir. Acaba siendo una larga sarta de palabras que tendría que poner en orden para que tuvieran sentido. Dos investigadores describieron este defecto como afasia receptiva, semejante a la de ciertos pacientes que han sufrido un ataque de apoplejía. Las palabras están ahí, pero la persona no las puede seleccionar para formar oraciones, como lo explicó esta persona que sufría de esquizofrenia. De repente me ocurría que no podía entender lo que la gente decía, como si fuera una lengua extranjera. Las dificultades en comprender los estímulos visuales son similares a las descritas para los estímulos auditivos. Tengo que juntar las piezas en mi cabeza. Si miro mi reloj de pulsera, veo la correa, el reloj, las manillas, la esfera y otras cosas. Luego tengo que componerlo todo para que constituya una sola pieza. Todo está desmenuzado. Tienes que componer la imagen pieza a pieza en tu cabeza. Tienes que componer la imagen pieza a pieza en tu cabeza. Es como una foto partida en pedazos y recompuesta. Si te mueves, es terrible. La foto que tenías en la cabeza aún está, pero a trozos. Si me muevo, hay otra foto que tengo que recomponer de nuevo. Una paciente tenía problemas semejantes cuando miraba a la psiquiatra y veía los dientes, luego la nariz, luego las mejillas, luego un ojo y después el otro. Tal vez fuera la independencia de cada parte la que me inspiraba tal miedo y me impedía reconocerla, aunque yo sabía quién era. Es probable debido a esta distorsión de la interpretación visual que algunas personas esquizofrénicas confunden a alguien diciendo que parece otra persona distinta. Mi hermana esquizofrénica lo hace con frecuencia. Insistía en que había visto a muchos amigos de la juventud cuando sé muy bien que no pueden haber estado presentes. Otro paciente de esquizofrenia añadía elementos delirantes a la percepción visual distorsionada. Esta mañana, cuando estaba en el hospital Hillside, estaba filmando una película. Estaba rodeado de estrellas de cine. El técnico de rayos X era Peter Lawford.
El guarda de seguridad era Don Knotts. Además de las dificultades para interpretar estímulos auditivos y visuales en conjuntos coherentes, muchas personas esquizofrénicas tienen dificultad en unir ambos tipos de estímulos. No puedo concentrarme en la televisión porque no puedo mirar la pantalla y a la vez escuchar lo que están diciendo. Parece que no soy capaz de hacer dos cosas semejantes, especialmente cuando una implica estar mirando y la otra estar escuchando. Además, parece que absorbo demasiado de una vez y no lo puedo controlar y darle un sentido. Intentaba permanecer sentado en mi apartamento y leer. Las palabras me parecían perfectamente familiares, como viejos amigos cuyas caras recordaba muy bien, pero cuyos nombres no podía recordar. Leí un párrafo 10 veces, sin poder comprender su sentido, y cerré el libro. Traté de escuchar la radio, pero los sonidos me pasaron por la cabeza como el zumbido de una sierra mecánica. Fui paseando con cuidado entre el tráfico ciudadano para ir al cine y aguanté una película que parecía consistir en un montón de gente que se movían lentamente y hablaban mucho sobre distintas cosas. Finalmente decidí pasar el tiempo, Finalmente decidí pasar el tiempo sentado en el parque mirando los pájaros en el lago. Las dificultades de estas personas para ver la televisión o ver películas son muy típicas. En realidad, es notable constatar que muy pocos esquizofrénicos en las salas de los hospitales miran la televisión, en contra de lo que se cree popularmente. Algunos pueden sentarse delante del televisor y mirar el movimiento visual como si fuera un test, pero muy pocos podrían decir lo que realmente está ocurriendo. Esto incluye enfermos de todos los niveles de inteligencia y estudios. Entre ellos, hay personas con formación superior que ya que no tienen nada más que hacer, podrían aprovechar para ver la televisión durante gran parte del día. Por el contrario, los verás más bien sentados en silencio en otra esquina de la habitación, ignorando completamente el televisor. Si les preguntaras por qué, te dirían que no pueden seguir los argumentos, o bien puede que estén, o bien puede que intenten disimular su incapacidad diciendo que están cansados. Uno de mis pacientes era un seguidor incondicional del equipo de baloncesto de los New York Yankees antes de la enfermedad, pero rehusaba mirar el televisor incluso cuando jugaban los Yankees, y a pesar de encontrarse en la sala porque no podía entender lo que estaba ocurriendo. Los programas de televisión favoritos de los esquizofrénicos son los dibujos animados y los reportajes de viajes. Ambos son programas sencillos y se pueden seguir visualmente sin tener que integrar el estímulo auditivo al mismo tiempo. Pero la tarea de la operadora de nuestro cerebro no termina con solo organizar e interpretar los estímulos. Su trabajo incluye también el emparejar los estímulos con las respuestas apropiadas que deberán ser emitidas al exterior. Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿querrás almorzar conmigo hoy? Mi cerebro se centra en el contenido de la pregunta y empieza a calcular. ¿Tengo tiempo? ¿Quiero aceptar? ¿Qué excusas tengo? ¿Qué pensarán los que me vean con esta persona? ¿Qué efecto tendrá para esta persona si le digo que no? De todos estos cálculos sale una respuesta que, en un cerebro normal, es apropiada a la situación. De modo semejante, la noticia de la muerte de un amigo se asocia con la pena. Los estímulos auditivos y visuales de una película de risa se asocian con la hilaridad y una nueva teoría sobre la creación del universo se asocia con la lógica y con los conocimientos previos sobre el tema. Es un proceso ordenado y continuo y la operadora sigue, día tras día, cometiendo relativamente pocos errores. La incapacidad de los pacientes con esquizofrenia no solo de organizar e interpretar los estímulos, sino también de seleccionar las respuestas apropiadas, es una de las características distintivas de la enfermedad. Es la que llevó al psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1911 a introducir la palabra esquizofrenia, que en alemán significa la decisión de las distintas partes involucradas en el proceso del pensamiento. Esta palabra es en realidad de etimología griega doble. El verbo griego schizo significa rasgar o dividir. La segunda palabra es frenos, un sustantivo que significa mente.
A Bloiler le impresionaban las respuestas inadecuadas que con frecuencia daban las personas afectadas de esquizofrenia. Por ejemplo, al recibir la noticia de que un amigo ha muerto, un esquizofrénico puede echarse a reír. Es como si la operadora no solamente se estuviera aburriendo y dejara de organizar e interpretar, sino que también se hubiera vuelto maléfica y empezara a asociar los estímulos que llegan a respuestas seleccionadas al azar, por lo general desbaratadas. La incapacidad de interpretar y responder de modo apropiado está también en el centro de las dificultades que tiene el enfermo para relacionarse con la gente. No siendo capaz de organizar los estímulos auditivos y visuales, resulta difícil entender a los demás. Si además no puedes responder de forma apropiada, la relación interpersonal se hace imposible. Un enfermo describía así tales dificultades. Durante la visita traté de establecer contacto con ella, para asegurarme de que realmente estaba allí, viva y receptiva, pero fue imposible. Aunque ciertamente la reconocí, se convirtió en parte del mundo irreal. Sabía su nombre y todo sobre ella, y aún así me parecía extraña e irreal, como una estatua. Veía sus ojos, su nariz, sus labios en movimiento, oía su voz y entendía perfectamente lo que me decía. Y sin embargo, me encontraba en presencia de un extraño para restablecer el contacto entre nosotros. Hice esfuerzos desesperados para derrumbar la pared invisible que nos dividía, pero cuanto más lo intentaba, menos lo conseguía, y la ansiedad seguía aumentando. Es por esta razón que muchos esquizofrénicos prefieren pasar el tiempo solos, retirados y comunicarse lo menos posible con los demás. El proceso de pensar correctamente resulta demasiado difícil y penoso para intentarlo, a no ser que sea absolutamente necesario. De la misma manera que los estímulos auditivos y visuales pueden no ser ordenados ni bien interpretados por el cerebro del enfermo y pueden evocar respuestas desbaratadas, asimismo también tienen Asimismo, también muchas acciones pueden estar fragmentadas y llevar a respuestas inadecuadas. Este punto se tratará con más detalle en una sección posterior, pero vale la pena resaltar que probablemente se encuentre implicado un mismo tipo de disfunción cerebral. Por ejemplo, comparemos las dificultades que este enfermo tiene en ir a buscar un vaso de agua con las dificultades a la hora de responder a los estímulos auditivos y visuales descritos más arriba. Si debo, si decido ir a, si decido ir a beber un vaso de agua, tengo que pensar bien cada detalle. Encontrar un vaso, acercarme al grifo, llenarlo, cerrar el grifo, beber. Debo ir construyendo una imagen. Tengo que cambiar de imagen cada vez. Debo hacer funcionar la vieja imagen. No me puedo concentrar, no puedo retener nada. Algo nuevo se interpone. Varias cosas. Es más fácil quedarme quieto. Esto sugiere que pueden ser relativamente escasas las deficiencias cerebrales que subyacen la amplia gama de síntomas que presenta la enfermedad de la esquizofrenia. Cuando se observan desde fuera las formas de pensar del esquizofrénico, al igual que cuando son descritas por un psiquiatra, se usan palabras tales como desconexión, pérdida del proceso asociativo, falta de abstracción, lógica deformada, bloqueo del pensamiento y ambivalencia. Algunas consideraciones sobre la desconexión. Uno de mis pacientes solía venir al consultorio cada mañana y le pedía a mi secretaria que le escribiera algo en un papel. Una de las peticiones fue que le anotara todas las clases de serpientes negras que parecieran cebolla cortada, las erguidas, las aplastadas y bajas, las sinuosas, de todos los tamaños. Este paciente había unido una serie de ideas inconexas que un cerebro de funcionamiento normal no habría combinado. Otro paciente escribía: todos mis pensamientos están entremezclados. Empiezo a pensar o a hablar de algo, pero nunca llego al final. En cambio, avanzo en otra dirección y me hallo inmerso en toda clase de pensamientos diferentes que pueden estar conectados con lo que quiero decir, pero de un modo que no puedo explicar. Las personas que me están escuchando se encuentran más perdidas que yo.
A veces puede existir cierta conexión entre las ideas desconectadas del pensamiento esquizofrénico. Tales casos se conocen como asociaciones laxas. Por ejemplo, en la frase anterior sobre las serpientes negras, puede ser que el enfermo haya yuxtapuesto las cebollas y las serpientes negras debido a que algunas serpientes tienen unos dibujos en la piel que recuerdan a la cebolla cortada. En otra ocasión, estaba practicando una extracción de sangre del brazo de una paciente y ella dijo: "Mira qué venas tan azules. Les he pedido a las mujeres rusas que me las vuelvan rojas", haciendo una asociación laxa entre el color de la sangre con los rojos de la antigua Unión Soviética. El gran bailarín ruso Vaslav Nijinsky escribió lo que sigue cuando se le estaba manifestando la esquizofrenia, asociando el escenario de forma circular a su ojo. "No soy artificial, soy la vida. El escenario no es la vida. Conozco costumbres del teatro. El teatro se hace un hábito, la vida no. No me gusta el teatro con un escenario cuadrado, me gusta el escenario circular. Construiré un teatro que tendrá una forma circular, como un ojo. Me gusta mirarme cerca del espejo y solo veo un ojo en mi frente". A veces, esta asociación laxa no se fundamenta en una tenue conexión lógica entre palabras, sino simplemente en su sonido parecido. Por ejemplo, un hombre joven me presentó un poema que había escrito: "Creo que pronto conseguiremos la paz del mundo, pero aún estoy libre". Había confundido la palabra inglesa lamb, que significa cordero y es símbolo de paz, con la expresión on the lamb, que significa estar libre. Por lo visto no conocía la forma correcta de escribir la palabra cordero. No hay ninguna asociación lógica entre las palabras lamb y lamb, excepto por la homofonía que tienen. A tales asociaciones se las llama asociación de sonido. Otra forma de pensar característica de la esquizofrenia es la falta de abstracción. Esto se puede determinar preguntándole al enfermo que explique el significado de proverbios, que requieren la capacidad de abstracción, de pasar de lo concreto a lo genérico. Si se pregunta a la gente qué significa el proverbio "si vives en casa de cristal, no tires piedras", la mayoría responderá algo así: "Si no eres perfecto, no critiques a los demás". Pasan de la casa de cristal y de las piedras concretas al concepto abstracto sin dificultad. Pero el enfermo de esquizofrenia con frecuencia pierde esta capacidad de abstracción. He pedido a un centenar de enfermos que me explicaran el proverbio citado. Menos de la tercera parte eran capaces de razonar de un modo abstracto sobre el mismo. La mayoría contestaban algo así como: "podría romper las ventanas", y en algunos casos la respuesta concreta mostraba también cierta forma desconectada de pensar. Bueno, podría significar lo que dice, porque las ventanas se podrían romper. Plantan flores dentro de las casas de cristal. Porque si lo hicieran, tirar piedras, romperían el entorno. Porque deberían pasar el invierno fuera. Algunos pacientes personificaron la respuesta: "la gente debería mantener la decencia en su vivienda. Recuerdo haber vivido en una casa de cristal, pero todo lo que hacía era saludar con la mano a los que pasaban. Porque porque se podría romper la pared y la gente te podría ver". Otros ofrecieron respuestas totalmente irrelevantes que ilustraban muchos aspectos del pensamiento alterado en la esquizofrenia. "No tires hasta que te vayas, yendo o viniendo. Algunas personas están en el aire, otras aquí en la sociedad y alguna arriba en el aire". Algunos pacientes fueron capaces de pensar de modo abstracto sobre el proverbio, pero al formular su respuesta incorporaban otros aspectos del pensamiento, típicos de la esquizofrenia. La gente que vive en casas de cristal no deberían olvidarse de la gente que vive en casas de piedra, y no deberían arrojar pedazos de cristal. Si sufres complicaciones, no hables de la gente, no seas ligero. La respuesta más sucinta vino de un joven enfermo crónico, que ponderó la pregunta solemnemente, levantó la cabeza y dijo: "Cuidado". El pensamiento concreto puede también ocurrir en la vida rutinaria de algunas personas. Por ejemplo, un día estaba fotografiando a mi hermana que padece esquizofrenia. Cuando dije: "mira el pajarito", ella inmediatamente miró al cielo.
Otro paciente que pasaba por delante de un kiosco de periódicos observó un titular que hablaba de una estrella que se había caído de una ventana. ¿Cómo algo tan grande como una estrella podría pasar por una ventana? Después de pensar un poco, se dio cuenta que se trataba de una estrella de cine. La lógica deformada es otra faceta del pensamiento característico de la esquizofrenia, como se ha mostrado ya en varios de los ejemplos anteriores. Otro ejemplo es el de otro paciente bajo mi cuidado, a quien durante un test psicológico se le preguntó, ¿qué harías si te perdieras ¿qué harías si te perdieras en un bosque? Respondió, iría a la parte trasera del bosque y no a la parte delantera. De modo semejante, muchos pacientes pierden la capacidad de relacionar causa y efecto de los acontecimientos. Uno, por ejemplo, prendió fuego a su casa en la que se encontraba su madre confinada en una silla de ruedas. Cuando se le preguntó en detalle, pareció no entender que había puesto la vida de su madre en peligro. En este tipo de deformación de la lógica, los opuestos pueden coexistir. Estaba muy disgustado, sentía que me estaba volviendo más y más joven. El sistema quería reducirme a la nada. Aun cuando estaba disminuyendo en cuerpo y edad, descubrí que tenía 900 años, porque tener 900 años en realidad significaba no haber nacido todavía. Esta es la razón por la que los 900 años no me hacían sentir viejo en absoluto, sino más bien todo lo contrario. Dado el hecho de que existe esta dificultad en la lógica del pensar de muchas personas que padecen esta enfermedad, no es extraño que con frecuencia tengan dificultades con las actividades de cada día, como tomar el autobús, seguir instrucciones o planificar las comidas. Ello explica también las ideas fantásticas que algunos pacientes presentan como hechos. Uno de mis pacientes me escribió una nota sobre una araña que pesa más de 1 tonelada y un pájaro que pesa 80 kilogramos y deja 200 huellas tras de sí en invierno y tiene solo una pata. El autor de la nota tenía formación universitaria. Además de la inconexión, la laxitud de las asociaciones, la falta de abstracción y la deformación de la lógica se producen también en otras distorsiones en el proceso de pensamiento de los individuos con esquizofrenia. Algunas veces se expresan mediante neologismos, palabras inventadas. Puede que suenen como jerga para el que las oye, pero para los que las dicen constituyen la respuesta a su incapacidad de encontrar las palabras adecuadas. Lo peor ha sido mi cara y mi lenguaje. Las palabras no me salían correctamente. Sé cómo expresarme, pero de la forma en que me sale de la boca no es correcta. Mis pensamientos van demasiado rápido y no puedo parar el tren en el momento apropiado para hacer que sigan el camino correcto. Acuden a mi mente ideas grandiosas y magníficas cuando hablo, y arrinconan las palabras que quería usar y me desvían de lo que tenía en la cabeza. Lo que estoy diciendo se espuma, me pesa la cabeza y no puedo expresar lo que quería. Tengo muchas cosas que decir, pero no puedo componer las palabras y me salen todas revueltas. Hay una barrera dentro de mi cabeza que me impide hablar correctamente y mi mente se queda en blanco. Trato de concentrarme, pero no sale nada. Alguna vez encuentro una palabra que sustituye lo que quería decir. Poco común pero muy dramática es la forma distorsionada del pensamiento que se produce en la esquizofrenia, que podríamos denominar ensalada de palabras. El enfermo enlaza una serie de palabras sin ninguna relación entre sí y las pronuncia como una oración gramatical. Un paciente se dirigió a mí una vez solemnemente y me preguntó, ¿sanguijuela, Baltimore, patata frita? Respuesta, resulta difícil responder a una pregunta como esa. En general, no es preciso analizar en detalle el modo de pensar para darse cuenta que hay algo que no tiene sentido. El efecto que causa al oyente es a la vez predecible e indicativo. En las formas más corrientes, el oyente siente que algo está confuso en el pensamiento, como si las palabras se hubieran mezclado. El oyente percibe todas las palabras y puede que incluso sean casi correctas, pero al final de la frase o del párrafo se da cuenta de que no tiene ningún sentido. Es el mismo sentimiento que cuando algo nos parece extraño. Entornamos los párpados, fruncimos la frente y aflora una sonrisa a nuestros labios. Generalmente exclamamos ¿qué?
Es una reacción que aflora con frecuencia cuando estamos oyendo a enfermos de esquizofrenia que presentan distorsión del pensamiento. Siento que todo está relacionado de algún modo con todas las personas y que algunas personas son mucho más susceptibles que otras a esta teoría de la relatividad, porque o han tenido antepasados relacionados de una forma u otra con sitios o lugares, o bien por su creencia o bien por haber dejado un sendero marcado en la habitación conocida por la que acabas de pasar. Algunos pueden dejar un rastro distinto y muchas cosas funcionan así. Desde luego existen diversos grados en todos estos trastornos del pensamiento, especialmente al comienzo de la enfermedad. Puede haber solamente una cierta vaguedad que escapa a cualquier clasificación, pero cuando la enfermedad ha madurado, el deterioro es patente. Es raro que un paciente no presente distorsión del pensamiento. Algunos psiquiatras incluso cuestionan el diagnóstico de esquizofrenia cuando el paciente presenta un modelo de pensamiento completamente normal. Dirían que la esquizofrenia por definición debe incluir cierto grado de distorsión de pensamiento. Otros piensan que es posible, aunque poco frecuente, padecer una esquizofrenia verdadera que manifieste otros síntomas, pero que no incluya la distorsión de pensamiento. Existe otra forma totalmente distinta de alteración del pensamiento que se encuentra también en general en enfermos de esquizofrenia: el bloqueo del pensamiento. Para volver a la metáfora de la operadora, frente al panel de clavijas, sería como si ella se durmiera durante un rato y todo el sistema se paralizara. El paciente está pensando o iniciando una respuesta y de repente se para, con frecuencia en la mitad de una frase, y parece desconcertado durante un rato. John Percival lo describía ya en 1840. Por ejemplo, con frecuencia he deseado abrir la boca y dirigirme a los demás de modos diferentes y he empezado sin premeditación un parlamento muy racional y consecuente. Pero en la mitad de mi frase me quedo sin energía o bien las palabras me parecen contradictorias con las que había dicho anteriormente y me dejan abandonado y boquiabierto, sin habla y tartamudeando, sumido en una gran confusión. Otros enfermos relatan las siguientes experiencias. Puede que esté pensando claramente y esté hablando con alguien y de repente me quedo atascado. Tú me ves en esta situación y puedes pensar que me faltan las palabras o que estoy en trance, pero eso no es lo que está pasando. Lo que me ocurre es que de repente me quedo atascado en una palabra o una idea en la cabeza y no consigo avanzar. Parece que ocupa por completo mi mente y que no queda espacio para nada más. Esto puede durar un rato y de pronto desaparecen. Cuando estoy leyendo me puedo atascar de repente en una palabra. Puede ser cualquier palabra, incluso una palabra sencilla que conozco bien. Cuando esto ocurre no puedo avanzar. Es como si estuviera hipnotizado. Es como si estuviera viendo la palabra por primera vez de una forma distinta a todas las demás. No es como si yo la absorbiera, es más bien como si ella me estuviera absorbiendo a mí. A veces me ausento brevemente, mi cerebro hace una pausa y se cierra por un tiempo, como si de repente se durmiera. Todo el que haya pasado algún tiempo con personas que padecen esquizofrenia habrá observado este fenómeno. James Chapman afirma que esto ocurre en el 95% de los enfermos. Algunos pacientes lo explican diciendo que los pensamientos les son sustraídos de la mente. Este síntoma, denominado inhibición de los pensamientos, es considerado por muchos psiquiatras como claramente indicativo de un diagnóstico de esquizofrenia. Otro síntoma común de la función mental del esquizofrénico es la ambivalencia, aunque ahora es una palabra de moda que se usa con un sentido muy amplio. Originalmente era de uso mucho más restringido para describir a pacientes esquizofrénicos incapaces de discernir y separar pensamientos o sentimientos contrarios, manteniéndolos simultáneamente en sus mentes. Un esquizofrénico podría pensar: sí, me van a matar y les quiero. Una paciente describió sus pensamientos contradictorios de la siguiente manera: soy tan ambivalente que mi mente es capaz de dividir un objeto y subdividir las dos partes una y otra vez hasta que siento que ese objeto está formado por muchas piezas y mi mente está completamente desorganizada.
A veces la ambivalencia también se traduce en acciones. Por ejemplo, uno de mis pacientes salía frecuentemente por la puerta principal del edificio, daba la vuelta a la derecha, se paraba, daba 3 pasos a la izquierda y paraba. Se volvía y comenzaba hacia la derecha, a veces repitiendo eso durante unos 5 minutos. No se observa de forma tan espectacular en la mayor parte de los pacientes, pero se presenta con una frecuencia y gravedad suficientes para que Bloiler lo calificara como uno de los síntomas cardinales de la esquizofrenia. Es como si la capacidad de tomar una decisión se hubiera atrofiado. Normalmente el cerebro sopesa los pensamientos y estímulos, toma una decisión y luego inicia una respuesta. Aparentemente, los cerebros de algunas personas esquizofrénicas tienen alterada esta capacidad. Inician una respuesta, pero inmediatamente la contravienen con una que es opuesta y el proceso se repite. Es verdaderamente un espectáculo muy penoso de observar. Pasa como proceso cognitivo, pero también porque es una realidad que solo nosotros entendemos. No solamente nos perdemos en las conversaciones o no somos capaces de entenderles, muchas veces porque cuando nos hablan estamos sumergidos en las alucinaciones visuales o auditivas. En mi caso yo no tengo alucinaciones visuales, pero tengo alucinaciones auditivas. Y todo el tiempo tengo esta noción artificial de que hay unas 6 o 7 personas mínimo rodeándome y narrando mi vida, metiéndose conmigo, diciéndome qué les gusta, qué no les gusta, quién me odia, por qué me odian, qué tal persona me quiere matar, qué tal persona quiere hacer esto o aquello conmigo. Y falsas promesas. Entonces todos estos mensajes son muy repetitivos todo el tiempo. En mi caso, a mí me pasa este problema para comunicar y entender lo que se habla o dar respuestas, porque recibo estos mensajes todo el tiempo. Entonces cuando alguien me habla, cuando alguien realmente me habla a mí, muchas veces escucho en el fondo esas otras voces y me hacen perder en las ideas que propagan, porque son muchas. Mientras hablo con alguien, perfectamente pueden haber otras 4 o 5 voces en el fondo hablando mierda de mí o narrándome un montón de basura que ni siquiera es real. Pero se aprovechan de información real o de personas que conocí, de memorias, de emociones. Entonces son varias trampas mentales que nos ocurren. También hay disociación y no necesariamente es porque sea nuestro problema del todo. Me refiero a que todos tenemos nuestro problema y nuestra mentalidad. Y hay muchas personas que quieren absorber al resto en sus problemas, sean serios o sean infantiles. Pero muchas veces la egolatría de ciertos individuos, digamos que también es un argumento para que nosotros no queramos buscar, digamos que esas relaciones interpersonales o desarrollar una vida en la sociedad, porque no es viable. A mí me ha pasado varias veces. Una vez en la que me querían absorber en sus cuentos mentales, pero pues todo el mundo sabe que yo tengo esquizofrenia. Entonces pues esta persona se ofendió que porque yo no le estaba prestando suficiente atención y el tipo interrumpió lo que yo estaba haciendo, interrumpió mi comunicación con otras personas solamente para que yo le pusiera atención a sus cuentos mentales. Y mi respuesta fue, pues bueno, yo también tengo mis problemas mentales y son mucho más graves que los suyos, entonces no me moleste. También puede ser que, bueno, también según nuestros conocimientos y nuestras capacidades de comunicación, podamos desarrollar, digamos que, efectos secundarios o más malentendidos. Ya para concluir, lo único que les puedo decir es que respecto a la comunicación tenemos que practicarla, tenemos que hacer las cosas que no nos gusta
para desarrollar mecanismos de defensa y de supervivencia. Si bien nos perdemos en conversaciones porque no podemos entenderlas o porque se nos fue la paloma o porque estamos por allá en otro lado, es importante que aprendamos a continuar esas conversaciones desarrollando mecanismos a través de la práctica. Entonces, pues nada, hay que practicar todas estas cualidades de comunicación, tratar de practicar el- la escucha activa, la comprensión, la empatía y en últimas, si es imposible, al menos debemos tratar de salir de nuestra mente y entrar a otra realidad, otra cosa que nos saque de todo ese estrés y todas esas mentiras que nos crean estas voces o esas alucinaciones o esta enfermedad. Muchas gracias por su tiempo, realmente aprecio que me hayan tenido la paciencia y pues nada, aquí estamos para comunicarnos. Yo no soy perfecto, no me las sé todas, pero tengo la voluntad para buscar las soluciones